Buenas tardes con todos una vez más. A ver, vamos a ver el tema del día de hoy, que es el tema de interpretación de gráficos estadísticos. A ver, profe, ¿este tema de qué consiste? ¿Estadística? De cierta manera sí. A lo largo de la pandemia, porque hay que tomarlo como referencia, siempre hemos visto las noticias gráficas de comparaciones, ¿no? Nos decía, estamos llegando a la meseta, estamos ahorita en subida de los casos, ¿no? O en otro caso decía, estamos de bajada en los casos, ¿no? Y eso, ¿cómo se interpretaba? A través de gráficas estadísticas que te mostraban, ¿no? En la televisión usualmente, o a veces ustedes vean en la misma computadora, laptop o su celular, ¿no? Estaba muy de moda hacer eso, ¿no? Mostrar gráficos estadísticos. Ahora, ¿los gráficos estadísticos se empezaron a usar desde el año pasado? No. Ya tiene una utilidad de hace demasiados años, hace más de 20 años, ¿no? La estadística, obviamente, es joven, eso sí. La estadística no es una carrera, porque es una carrera que existe en la ingeniería estadística. No es una carrera antigua, sino es nueva. Tendrá, ¿cuánto? 20 años en el Perú, o un poco más. Tiene un poco más de años en sí, pero digamos que 20 años de tomarle una mayor importancia, sí, ¿ya? Entonces, en estos últimos 20 años, digamos que la estadística ha tomado una notoriedad muy grande y también los gráficos estadísticos de la mano, ¿no? Entonces, los gráficos estadísticos, ¿para qué sirven? Porque, a ver, ¿para qué me servirían? Usualmente sirven para hacer trabajos a veces un poco complejos, porque a veces, como yo plasmo muchos conceptos o ideas o conclusiones a través de los gráficos estadísticos. Muchas veces los gráficos estadísticos te sirven ¿para qué? Para resumir ideas, o para mostrar resultados, o para mostrar datos, y a través de los datos hacer un análisis. Entonces, hay muchas utilidades para los gráficos estadísticos. No solamente es para mostrar y tomar un pequeño punto, no. Tiene muchas formas y hay muchos tipos de gráficos estadísticos. Y en este año vamos a aprender, ¿no? Algunos gráficos que son los más básicos y los más usados también, ¿ya? Por universitarios, por estudiantes de colegio, etc. ¿Ya? También lo usan, por ejemplo, los que acaban la universidad, los licenciados, los hacen maestría, todos ellos, los que hacen doctorado, todos usan. Obviamente que hay tipos de variantes, ¿no? Pero como les digo, vamos a ver las más básicas, para que las demás ya puedan interpretarlas ustedes. Comencemos entonces con la primera, que es el gráfico de barritas, que es el más conocido, que son por comparaciones. Usualmente este tipo de gráfica de barras se usa para hacer comparaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, del número de personas con platos típicos. Por ejemplo, ¿no? Acá siempre te ponen el título, ¿no? Plato típico preferido. ¿De quién? Por ejemplo, arroz con pollo, ají de gallina, pachamanca, ocopa, carapulcra y ceviche. Hicieron una encuesta y dijeron, ¿sabes qué? ¿A cuánto le gusta el arroz con pollo? A 200. ¿A cuánto le gusta el ají de gallina? A 300. ¿A cuánto le gusta la pachamanca? 500. ¿A cuánto le gusta la ocopa? 100. ¿A cuánto le gusta la carapulcra? 300. ¿A cuánto le gusta el ceviche? 700. ¿Qué significa? Que de esta gráfica puedo deducir que a quienes más les gusta un plato preferido, por así decirlo, de ese lugar, no sé de dónde se ha sacado la encuesta. Supongamos que de una ciudad, ¿ya? Entonces, a la gente que más les gusta el ceviche, ¿no? A la gente le gusta más el ceviche. O también podría decir que a la gente no le gusta o le gusta menos la ocopa, porque hay una menor cantidad. ¿Se dan cuenta cómo hago deducciones a través de la gráfica? ¿Ven? Y podría explayarme un poco más hablando de más cosas, ¿no? Haciendo referencia a algunas cosas más. Pero se dan cuenta que simplemente con esta grafiquita, que son como una comparación, gráficamente se puede visualizar una comparación. Para eso sirve la gráfica de barras. ¿Ya? Entonces, ahorita de repente yo podría hacer una encuesta, ¿no? Y digo, a ver, ¿a cuánto le gusta el arroz con pollo? Y hago mi grafiquita, ¿no? ¿A cuánto le gusta el ají de gallina? Hago mi grafiquita. ¿A cuánto le gusta la pachamanca? Hago mi gráfica. La ocopa, la carapulcra, el ceviche. Entonces, y puedo hacer una comparación de gráfica de barras. ¿Eh? Ahora, también tenemos un tipo de gráfico de barras un poco más específicos, que son los sencillos, los normales. Lo que hemos visto ahorita, algo así. Pero podemos considerar, por ejemplo, cuando son serie de datos. Cuando hablamos de un gráfico de barras sencillos, cuando es serie de datos. Por ejemplo, ¿no? Usualmente cada mes se venden carros, ¿no? Entonces, en el mes de enero, por ejemplo, te están diciendo acá que se ha vendido una cierta cantidad de autos, ¿no? Que son número de autos vendidos del modelo Yaris. ¿Cuántos se han vendido en enero? 400. En febrero, 200. En marzo, 300. En abril, 600. Por lo tanto, profe, yo puedo decir que en abril ha habido una mayor venta
de carros Yaris o de autos Yaris, ¿no? Y el más bajito ha sido en febrero, ¿no? Entonces, y así podría seguir hablando. Pero es sencillo, ¿por qué? Porque es a través de los meses. Digamos que no hay una comparación de tiempo en tiempo corto, por así decirlo, ¿no? Son de mes en mes. Ahora, y ahora vienen los agrupados. En el caso de agrupados sí son por comparaciones. Por ejemplo, vamos a comparar marcas. En el primer caso hablamos de autos, sí, cantidad de autos. Pero ahora vamos a hablar, en enero, vamos a hablar de distintas marcas que son Yaris, Corolla y Starlet. Entonces, haciendo comparación de esas tres marcas, miren, en enero, los amarillos son los Yaris, la barra de amarillo, la barra marrón, por así decirlo, o marrón, el Corolla, y rosado sería Starlet. Y cada mes se están haciendo comparaciones de barras. Y yo puedo hacer un análisis, ¿no? Particular y decir, ¿saben qué? En enero, los carros más vendidos, ¿quiénes son? Los Starlet, ¿no? Sin necesidad de saber la cantidad, simplemente medido de las gráficas, ¿no? Del tamaño de las gráficas. En febrero, ¿cuál más se vendió? Starlet también. En marzo, ¿qué más se vendió? Al parecer, se vendieron la misma cantidad, ¿no? Al parecer, ¿no? Que son Yaris y Starlet. Y en el último, en abril, se vendió más los Corolla. ¿Ven? Entonces, estos son los gráficos de barras agrupados, donde haces comparaciones, ¿no? Sencillo. Entonces, estos son los simples o sencillos, estos son los agrupados, ¿ya? Y ahora vienen los apilados. Los apilados son cuando van uno encima de otro, que usualmente también sirve como comparación, ¿ya? Que es un tipo de gráfico de barra también. Pero en este caso, ¿qué se resalta? El gráfico, el total de autos vendidos. ¿Cómo así? O sea, acá hay comparación, por ejemplo, te están diciendo que los Yaris son amarillo, los Corolla marrón y los Starlet rosados, sí. En enero, febrero, marzo y abril. Pero cada grafiquito o el tamaño de esta gráfica, por ejemplo, te va a indicar el total de vendidos. O sea, la altura total es el total de vendidos. Y esta alturita rosada, por ejemplo, es lo que se vendió ese mes, en enero. Esa alturita marrón es lo que se vendió. Y el amarillo es lo que se vendió. ¿Para qué sirve también? Para hacer comparaciones cada mes, ¿no? Porque tú te das cuenta a simple vista que el rosado es mucho más grande. Entonces también puedes decir que se vendió. O también podemos usarlo para saber cuánto se vendió cada mes. En enero, ¿cuántos carros se vendieron en total? 1.200. En febrero, ¿cuántos carros se vendieron de las tres marcas? 1.400. En marzo, ¿cuántos se vendieron en total? 800. En abril, ¿cuántos se vendieron en total? 1.800. También tiene esa utilidad. ¿Ven? Esa utilidad también tiene. Entonces, cada gráfica, como se dan cuenta, tiene una utilidad simple de agrupados, de comparación, y el apilado, donde puedes hacer comparaciones apiladamente una encima de otra, pero también a la vez saber el total, ¿no? De carros vendidos, ¿no? Entonces, cada gráfica tiene una utilidad, ¿ya? Que es lo más importante. Ahora, las gráficas circulares, que también son muy usadas y muy comunes, ¿no? Simplemente son por comparaciones, ¿ya? Usualmente las gráficas circulares se interpretan por porcentajes, ¿no? Porcentaje, ya conocemos el tema. Por ejemplo, si hacemos comparado comida preferida de los limeños, a mucha gente, o sea, al 34% le gusta la comida criolla, al 22% le gusta la comida italiana, mondonguito, por ejemplo, la italiana, al 18% le gusta la comida francesa, al 14% le gusta la comida china, al 8% le gusta la comida árabe, y a un 4% le gusta el otro tipo, ¿no? Entonces ya sí, o sea, podemos separarlo a través de qué, de sectores circulares, ¿no? Y estos sectores circulares tienen que ser proporcionales al porcentaje del que estamos hablando, ¿ya? Eso, por ejemplo, es muy usado cuando a veces te dicen, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo con que Pedro Castillo sea vacado? Acá dice 92%, supongamos, ¿no? Y acá te ponen 8% dicen que no, 92% dicen que sí. ¿Han visto ese tipo de gráficas circulares? Creo que sí, ¿no? Siempre que hacen a veces ese tipo de encuestas, cuando dicen no, cuando dicen sí, ¿no? Así siempre te ponen ese tipo de comparaciones, ¿no? Entonces, estos son los tipos de gráficas más conocidos y más usados, al menos para su nivel, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con los ejercicios y vamos a necesitar ayuda de ustedes, porque justamente cuando comienzo los ejercicios yo me olvido del tema. Entonces necesito su ayuda, ¿ya? Ok. Comencemos. ¿Qué dice el primer enunciado? Un almacén recibe donativos para distribuir entre los pobladores de los sectores marginales de Lima, ¿ya? O sea, los donativos.
Y dice que el gráfico siguiente muestra los donativos recibidos por el almacén durante 5 meses del año 2011. ¿Ya? A ver, primero hay que interpretar el gráfico que nos están dando, ¿no? Eso es lo primero que tienen que hacer antes de que vayan a las preguntas. Me están diciendo que la leche es de color verde, al parecer, arroz ¿Es morado. verde, profe? Verde, ¿qué color le podrías decir tú que es? Bueno, no sé, a ver. ¿Mostaza? Ya, mostaza vamos a poner. Y el de acá, el azúcar, ¿qué color es? A ver, ¿qué color sería? Ni Anaranjado. idea. Anaranjado, Naranja. ya, naranja hay que ponerle. Ya, entonces, cada uno está representado por un color. En mayo, ahí vemos las comparaciones, ¿no? A través de barritas, que son agrupadas, ¿no? Profe, pero esto no es igualito a la que usted nos ha hecho. No, pero igual son comparativas, ¿no? Las unas eran verticales, estas son barras horizontales, ¿ya? Y acá está la cantidad de bolsas de los donativos. O sea, de azúcar, ¿cuánto hay acá? 50. De arroz, ¿cuánto hay acá? 40. Acá, ¿cuánto hay de leche en polvo? 50. Y acá te están dando las cantidades, ¿ah? Por si acaso, de cada mes. ¿Cuántos hubo donativos en mayo, en junio, en julio, agosto y septiembre? Pregunto entonces. Luego de interpretarlo, de mayo a septiembre. ¿Cuántas bolsas de arroz se recibieron en julio? A ver. ¿Cuántas bolsas de arroz se recibieron en julio? Pregunta nivel presidente del Perú. A ver. 120. 120. Muy bien. Sencillo, ¿no es así? Profe, arroz en julio. Acá está, es lo moradito, a 120, profe. Sería facilito. La 2. ¿Cuántas bolsas de leche en polvo se han recibido en los 5 meses? En los 5 meses, ¿ah? ¿240? Ya. A ver, otra respuesta ahí por ahí, o esa está bien. ¿Están de acuerdo con Fernando? ¿Están en desacuerdo? 240. Vamos a ver. 240. Ya, No, es 240. veamos. Leche en polvo sería entonces 60 más 20, porque esos son los verdecitos, ¿no? 60 más 20, más 30, más 80, más 50. Esos son los que se han dado, ¿no? O recibido en los 5 meses. Sumando 50 más 80, 130, más 30, 160, más 20, 180, más 60, 240. Muy bien. Vamos bien. La 3. ¿Cuál es el número promedio mensual de bolsas de azúcar que se han recibido durante el periodo mayo-septiembre de 2011? El número promedio mensual. ¿Cuánto sería? Una ayudita. ¿Ustedes cómo sacan su promedio de los 4 bimestres? Yo le digo, ¿cuál es su promedio de los 4 bimestres en RM? Ustedes agarran sus notas, por ejemplo, de Fernando, ¿no? No, 12, profe, las mías no son mejor 12, explicación. 14, y en el cuarto bimestre de repente se volvió responsable y sacó 18. ¿Cómo saco su promedio, profe? Sumo sus notas y lo divido entre las notas, ¿no? Que son 4. ¿Y eso qué sería? La nota que me sale su promedio de nota. Es lo mismo lo que te están pidiendo acá. Te están diciendo, ¿cuál es el número promedio mensual de bolsas de azúcar que se han recibido durante el periodo de mayo a septiembre? Listo, ya tienen la lógica, ¿no? De promedio. ¿Cuánto sería, por favor? Me dicen su respuesta. Ya. Profe, ¿cuántas azúcares se dieron en mayo? El color es anaranjado, 50, ¿no? Ya. En junio, ¿cuántas se dieron? 60. En julio hay 80. En agosto hay 100. Y en septiembre Nada, me hay equivoqué. 200. ¿No? En septiembre hay 200. ¿Qué significa? Profe, pero usted no le está preguntando las cantidades de cada una, le están pidiendo el promedio de esos 5 meses. Por lo tanto, cuando me hablan de promedio, tengo que sumar esas cantidades y lo divido entre la cantidad de meses. ¿Cuántos meses son? 5. O los números, ¿no? Son 5. Y esta división sale por ahí, me dicen, 98, ¿no? 98. 98. Muy bien. La suma, a ver, por ahí me dicen que sale otro resultado. Veamos, vamos a sumar. 50 más 60, 110. Más 80, 190.
más 100, 290, más 200, 490. 490. entre 5, 98. Entonces, siempre las noticias también hablan, profe, del promedio, también hablan del promedio. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado. A veces el promedio es muy engañoso, ¿eh? Es muy engañoso. A veces la gente cree que cuando hablan, por eso te dicen, hay un promedio anual del 10%, dicen, ¿no? Del 40% se está avanzando en el PBI, qué sé yo. A veces esas estadísticas son muy engañosas, porque de repente en algún mes solamente hubo un 2% ¿no? De repente se desarrolló un poco más el país, ¿no? Y de repente en otro mes sí fue un 90%, pero de repente fue para algunas empresas. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces el promedio es muy engañoso, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero ya esos son índices que no voy a hablar ahorita porque no estamos en economía. Vamos a la 4. Te dice, ¿cuántos kilos de donativos recibió en agosto del 2011? ¿Cuántos kilos de donativos recibió en agosto del 2011? A ver, O sea, la suma de todo. claro, lo que se recibió en agosto, ¿no? Recuerde que esto está en kilogramos, ¿no? Ahí creo que faltó ponerlo. Sí, faltó poner acá kilogramos. Siempre se pone acá kilogramos, ¿ya? Acá se pone kilogramos. ¿Está? Por si acaso. Ahí se pone mes, cantidad de bolsas, pero acá se tiene que poner paréntesis, kilogramos, ¿no? Kilogramos, para saber en qué caso está, ¿no? De repente está en gramos. Pero debe estar en kilogramos, supongo. Listo, ¿cuánto se recibió en agosto entonces? Please, I need to know that. 1130 kilos. Ah, Ya. no. La pregunta te está diciendo, ¿cuántos kilos de donativos se recibió en agosto del 2011? No, bueno, entonces en agosto se ha recibido 20 más 80 más 100, que sería 200. O sea, ¿cuántos kilogramos se ha recibido? 200 kilogramos. Muy bien, correcto entonces. Profe, entonces tengo que confiar en lo que yo creo. Obviamente, confía en lo que sabes. Nunca dudes de lo que sabes. ¿Ya? Nunca dudes. Ah, sí era 200. Ya, era 200, ¿ya ves? Muy bien, entonces Las nunca... cosas ahí estaban porque eran. Claro, ¿ya ves? No se preocupen, no se preocupen. Yo también, por ejemplo, en mi examen de admisión a la uni, cuando ingresé, había un ejercicio de matemática que estaba mal planteado, ¿ya? Y no había respuesta. Entonces, ¿yo qué dije? O yo estoy mal o el ejercicio está mal, ¿no? Entonces yo con confianza agarré y llamé al profesor encargado que estaba cuidando el salón y le dije, profesor, ese ejercicio puede mandar a revisarlo. Y lo mandaron a revisar. Y después, media hora antes que acabe el examen, dijeron que había una corrección en el ejercicio y que tenían que cambiar unos números, algo así, ¿no? Y yo en el transcurso del examen ya había más o menos visto cómo se podía plantear el ejercicio también y hacer la corrección del ejercicio. Entonces, al final tenía razón, ¿no? Y confié en mí y lo hice bien. ¿Ven? Entonces, confíen en lo que ustedes saben, chicos. Nunca duden de lo que sepan. Traten de confiar siempre en lo que ustedes saben. ¿Ya? Es un consejo que les doy. A veces de repente se han equivocado ellos y tú no. ¿Ya? Pero bueno, comencemos con la última. ¿Qué dice? La empresa Vende Todo, así se llama, ¿no? La empresa Vende Todo, se dedica a la venta de televisores de 14 pulgadas, computadoras, impresoras, equipos de música y hornos microondas. Los gráficos siguientes muestran los volúmenes de ventas en julio y agosto del 2012. Entonces, en julio del 2012 se vendió esto, y en agosto del 2012 se vendió esto. Ahora, pero esta es una gráfica circular, esta es otra gráfica circular. Y si hacemos por comparación, nos damos cuenta que hay distintos productos que son hornos microondas, televisores, computadoras, impresoras y equipos de música. Y al otro lado los mismos productos, pero con distintas cantidades. La pregunta 5, ¿qué dice? En julio del 2012, ¿qué porcentaje de los artículos vendidos son televisores? Entonces, decimos, ¿cuántos televisores han vendido? 50. Si la pregunta te dijera cuántos televisores han vendido, bacán, ¿no? Todos responden 50 felices y contentos.
Pero no te están preguntando eso, te están preguntando el porcentaje. Entonces, ¿el porcentaje cómo se halla? Fácil. Es la fracción de la parte, o sea, de 50, sobre el todo, o sea, el total de productos vendidos. ¿El total cuánto sería? 360 más 320 más 50 más 150 más 120. Ayuda, por favor. ¿Cuánto es eso? Me olvidé de sumar. ¿Cuánto sale la suma? Ya. Vamos a confiar entonces en, por ahí, a la voz que me dice que es 1000. Vamos a confiar. Entonces sería 50 entre 1000. Ya, profe, pero esto no es porcentaje, esto es fracción. Ya, entonces multiplícale por 1. Profe, ¿por qué por 1? ¿No está hablando de porcentaje? Sí, pero el 1 que es igual a 100%. ¿Por qué 1 que es igual? A 100% que es 100 entre 100. Pero lo multiplico por 100% porque, bueno, no estoy afectando en nada, ¿no? Simplifico y ¿cuánto te sale? Dos ceros se van, dos ceros se van. Un cero se va, un cero se va. ¿Qué te queda? 5 entre 1, 5. 5 por 1, 5. ¿Qué significa? Que ¿El 5%? Claro, el televisor o los televisores, ¿cuánto representan? El 5%. La de amigos. Profe, ¿por qué se divide entre 1000? Porque es el total, ¿no? Te están diciendo, ¿qué porcentaje de los artículos vendidos son televisores? O sea, estás haciendo una relación de parte todo. El total de productos vendidos, ¿cuántos son? 1000, ¿no? Eso sería la relación parte todo, como fracción. Pero como lo quieres en porcentaje, lo multiplicas por 100%. Y te sale 5%. ¿Ya? Sí, Listo. gracias. Ahora, profe, si en vez de 1000 fuera 10.000, ¿sería por 1000%? No. A ver, hay que recordar algo. 100% es el total. A ver, 100% ¿a qué es igual? El porcentaje es igual a 100 entre 100, o sea, sería 100 entre 100. Y 100 entre 100 es 1. Y no se olviden que en fracción, 1 ¿qué es? El total. Cuando hablas de una pizza, es una pizza. ¿No? Es una. Y si tú la partes en dos, no es que son dos pizzas, es media pizza. Si tú partes tu pizza en tres, es un tercio de pizza. ¿Ya? Entonces, profe, pero este un tercio lo puedo expresar en fracción también. ¿No? Por eso cuando te dicen un medio o la mitad de una pizza, ¿qué es igual? Si quieres saber en qué es igual, multiplícale por 100%. Como 100% es 1, un medio por 1 ¿qué es igual? Un medio. Lo multiplico por 100%, entonces con normalidad. 100 entre 2, 50. Entonces un medio ¿qué es igual? 50%. Por eso te dicen 50%, 50%. ¿No? Listo. ¿Está bien? Listo. Ahí tienen que repasar, ¿no? Pero igual estoy haciendo un breve repaso, ¿no? No hay problema si me preguntan, ¿ya? No hay problema si me preguntan. Más bien me alegra que pregunten para que aprendan esto, que es importante. Listo. En el ejercicio 6, ¿qué dice? En agosto del 2012, ¿qué porcentaje de los artículos vendidos son equipos de música? A ver, entonces están hablando del 2012 en agosto, ¿no? Este es julio, este es agosto. Tengan cuidado, ¿ah? Hay que ver, ¿no? Este es en agosto. Entonces, en agosto, ¿cuáles serían los equipos de música, profe? Si me preguntaran cuántos equipos de música hay, el ojo, pues, ¿no? Sería, vamos a ponerle con sus abreviaturas, ¿ya? Porque vamos a poner equipos de música. Así nomás, ¿ya? ¿Cuántos son? Son 600. Ya, profe, pero a usted no le piden eso, le están pidiendo el porcentaje. Por lo tanto, sería 600 sobre el total, profe. Ahora, el total cambió, ¿no? Porque es otra estadística. ¿Cuántos hay en total acá? ¿Cuántos productos? 900. 2000. 1900. 1900. 2000. A ver, ¿cuál es? Por favor, a ver. No me hagan sumar. 2000. 2000. Sí, profe, 2000. 2000 del total de productos. ¿Sí? A ver, 1000, 1650, 2000, está bien. Entonces sería sobre 2000. Profe, esta es la relación parte todo, pero yo quiero por 100%, o sea, por el porcentaje. Simplificamos. Dos ceros con dos ceros. Un cero con un cero. Mitad 1, mitad 3. ¿Qué me queda entonces? 3 entre 1, 3. 3 por 10, 30%. ¿Qué significa?
que los artículos vendidos de equipos de música, ¿cuántos son? El 30% del total. ¿Ya? No se olviden, el 30% del total. Sencillo, ¿no? Facilito. Y la última, te dice, en agosto del 2012, ¿qué ángulo central le corresponde al sector hornos microondas, profe? A ver, hornos microondas, o sea, este de acá. Profe, o sea, ¿qué ángulo central se refiere? El de acá. Recuerden que esta es una circunferencia, ¿no? Y tienen ángulos. ¿Y cómo yo voy a saber los ángulos? Fácil. Porque tú sabes que el total, ¿cuánto mide de una vuelta? Una vuelta de ángulo mide 360 grados. Por lo tanto, la suma de todos los ángulos es 360. Si tú quieres hallar qué ángulo tiene él, haces la relación. Todo con el ángulo del todo, o sea, 360, y el ángulo con esta cantidad. Entonces sería así. Vamos a ponerle que este es el ángulo M, ¿ya? El ángulo M. Entonces digo, el ángulo M es a la cantidad, o sea, 400, como el total de ángulo, que es 360 grados, es al total. ¿Cuánto será el total de productos? Era 2000, ¿no? En agosto. Listo. Este 400 pasa a multiplicar. Sería 360 grados sobre 2000 por 400. ¿No? Se resuelve, ¿no? Se simplifica, se simplifica. ¿Cuánto sale? 2 ceros con 2 ceros se van. Un 0 con un 0 se va. Mitad 1, mitad 2. 36 por 2, 72. ¿Cuánto entonces es el ángulo central? 72 grados. Listo, chicos, se reconectan, por favor, se reconectan. ¿Ya? Se reconectan para tomar la asistencia. Estoy avisando. Se reconectan para tomar la asistencia.